Les saluda el contador público colegiado Edilberto Mejía. En este nuevo video te voy a mostrar el paso número 2 para realizar el pago correcto por servicio prestado por no domiciliados. En un video anterior te mostraba cómo se llena la información aquí en mis trámites y consultas para que esta información migre de forma automática a mis declaraciones y pagos. Entonces, una vez que hemos llenado nuestras invoices en mis trámites y consultas, pasamos a la plataforma de mis declaraciones y pagos. Aquí te carga por defecto en el formulario virtual 621, bajamos y nos ubicamos en esta opción boletas de pago. Y aquí tenemos la opción pago de IGB, servicio no domiciliados. Elegimos el periodo, para el caso del ejemplo, tenemos el periodo agosto y de forma automática carga la información. Y tenemos aquí estas opciones. Marcamos la invoice y nos sale IGB a pagar, intereses y total a pagar. El IGB a pagar aquí es 50, pero yo puedo realizar un pago parcial. Entonces, ¿desde cuándo podré utilizar como costo o gasto esta invoice de no domiciliados? Desde el mes o desde el momento en que se paga el 100% de este IGB no domiciliados. Si hoy realizo un pago parcial en el mes de agosto y de pronto en el mes de septiembre realizo el pago final, entonces la invoice lo consideraré en el mes de septiembre porque es en ese mes en que realicé el pago total. Si voy a hacer el pago total, entonces esta invoice lo consideraré en mi registro, en el CIRE, en el mes en que estoy realizando el pago del IGB. Estamos en el mes de agosto, por lo tanto, esta invoice, que puede ser de periodos anteriores, lo consignaré en mi registro de compras no domiciliados en el mes que realizo el pago del IGB. Los intereses son para aquellos comprobantes, para aquellas invoices de periodos anteriores, pero que no se pagaron oportunamente. En consecuencia, genera intereses. Y únicamente se consigna para efectos del crédito fiscal esta parte del IGB, más no los intereses. Antes de realizar el pago, es importante verificar que no exista errores en la serie o en el número del comprobante, porque una vez que presentamos la modificación, ya no se hace por este medio, sino que tenemos que utilizar otro formulario. Por ejemplo, aquí me percato de que no es 89, sino es 79 en el código final del número de comprobante. Entonces, antes de realizar el pago, regreso a mis trámites y consultas y realizo la modificación. Por ejemplo, editar. Damos clic a editar, hago la corrección y verifico el IGB. No es 50, sino 85 en moneda nacional. Damos clic al botón guardar. Ok, comprobante editado correctamente. Nuevamente vamos aquí al pago de IGB no domiciliados. Vamos a ingresar nuevamente para que se actualice la información. Periodo agosto. Y efectivamente se ha actualizado la información. Como indicaba al inicio, primero se informa en esta plataforma mis trámites y consultas y luego se realiza el pago en la plataforma mis declaraciones y pagos. Si todo es correcto, seleccionamos, digitamos el importe a pagar y damos clic al botón pagar ahora. Son las tres únicas opciones que nos ofrece de acuerdo a la normativa y como se puede apreciar no hay una NPS. Esto como parte de la obligatoriedad con esta nueva normativa para el tema del IGB de no domiciliados. En consecuencia podemos elegir cualquiera de estas opciones con cargo a cuenta bancaria que previamente ha sido afiliada a la SUNAT. También se puede pagar con detracciones o mediante tarjeta de crédito o débito o mediante IAPE. Se selecciona la opción y se da clic al botón presentar y pagar. Y de aquí nos arroja la constancia, la cual sirve para consignar los datos en el registro de compras no domiciliados a efectos de presentar de forma correcta la declaración a la SUNAT, porque es el documento que acredita
el uso del crédito fiscal. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Si aún no te has suscrito al canal, es el momento de suscribirte y comparte los videos con tus amigos para que de esta forma esta información pueda llegar a más personas. Nos vemos en un siguiente video.